Desde la casa madre de donde se fundaron las servidoras, bienvenidos a una nueva... Aquí se vive. Desde la provincia de la Inmaculada Concepción, bienvenidos a una nueva aventura misionera. Desde acá de la Concagua, bienvenidos a una nueva aventura misionera. Cara famiglia religiosa, iniziamo l'avventura missionaria con le ultime ordinazioni, il sacerdozio a cui partecipiamo attraverso il sacramento dell'ordine che è stato impresso per sempre nella nostra anima mediante un segno speciale di Dio, cioè il carattere, è esplicitamente legato all'unico sacerdozio di Cristo. A Washington, negli Stati Uniti, sabato 27 maggio sono state celebrate le ordinazioni sacerdotali e diaconali nella Basilica del Santuario Nazionale dell'Immacolata Concezione. Sono stati ordinati due sacerdoti, padre Simón Magagna e padre Juan Pablo Rodríguez. E i due diaconi, diacono Vincent Guyen e diacono Mario Palma, da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Roy Campbell, dell'Arcidiocesi di Washington. Il diacono Vincent ha potuto gioire in modo speciale perché ha ricevuto i paramenti sacri dalle mani del suo fratello di sangue e di congregazione, padre Peter Jungen. En los primeros números de nuestras constituciones manifestamos una verdad muy clara de fidelidad al Espíritu Santo. Nuestro pobre aliento únicamente es fecundo e irresistible si está en comunicación con el viento de Pentecostés. El espíritu de nuestra familia religiosa no quiere ser otro que el Espíritu Santo, y si genera en otro, desde ahora y desde cualquier lugar, comprometemos nuestra súplica para que el Señor la borre de la faz de la Iglesia. En la solemnidad de Pentecostés, nuestras misiones en distintos continentes pudieron llevar muchas almas a presenciar que el Espíritu Santo permanece en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y los obispos en comunión con él, por medio de la celebración del sacramento de la confirmación. También, el domingo de Pentecostés, 13 novicios del noviciado Marcelo Javier Morcela, para seguir más de cerca a Cristo bajo la acción del Espíritu Santo, recibieron la sotana en la Santa Misa celebrada en la finca. Y en la misma Santa Misa, 16 novicias de las servidoras, ocultándose al mundo y consagrándose a Dios como esposas del Espíritu Santo, recibieron sus nuevos nombres y ahora son otras Marías. Nombre con el cual te llamaremos María, Niña de Dios. Para alcançar essa disposição de docilidade total, absoluta e irrestrita ao Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, necessitamos que a Santíssima Virgem seja o modelo, a guia, a forma de todas as nossas ações, razão pela qual, com todas as forças de nosso coração e de nossa alma, hoje e sempre digamos, Totus Tus Maria. No mês de maio, em muitas de nossas missões, diferentes grupos realizaram a consagração a Jesus por meio de Maria, de acordo com o método de São Luís Maria Grignon de Montfort.
comenzando por Argentina en la Basílica de la Virgen de Luján, donde 5 novicias pudieron profesar públicamente su materna esclavitud de amor. Os entrego y consagro mi calidad de esclavo y mi cuerpo y mi No Equador, onde os noviços professaram seu voto de escravidão mariana no Santuário da Virgem del Cisne. E mais de 40 crianças renovaram sua consagração na Capela do Carmo, em Malacatos. Ainda no Equador, mas agora em Guayaquil, os alunos da escola São Pio celebraram o encerramento do mês de Maria, com a Santa Missa e a coroação da Virgem. En New Jersey, en los Estados Unidos, un grupo de 15 jóvenes hicieron su consagración, comprometiéndose además a ayudar en la liturgia. Em Luxemburgo, nossos missionários participaram, junto com toda a diocese, da tradicional peregrinação à Virgem dos Aflitos, padroeira do país. São vários dias de peregrinação em honra a Nossa Senhora, promovendo essa devoção que marca a identidade e a unidade de toda a nação. En Guyana, más de 60 peregrinos viajaron a la Catedral de la Inmaculada Concepción, donde 35 de ellos se consagraron a Jesús por María. Por fin en Tanzania, la comunidad de Masirayo dio la bienvenida a la Virgen de Luján. Después del día de Pentecostés, la iglesia se manifestó públicamente ante la multitud y la comunidad de los primeros discípulos. Ahí comenzó la difusión del Evangelio por la predicación y fue prefigurada la unión de los pueblos en la catolicidad de la fe, que habla, comprende y abraza en la caridad de todas las lenguas y supera así la dispersión de Babel. De manera análoga, esta fue la realidad vivida en nuestra casa madre, en San Rafael, en todos los días previos y durante el funeral de nuestro fundador. Y desde esta casa que engendró nuestra familia religiosa, donde comenzó la aventura por parte de nosotros de la difusión del Evangelio, por aquella primera inspiración del Espíritu Santo, religiosos, seminaristas, padres y misioneros de distintas partes del mundo, convencidos de que en nombre de Cristo queremos constituir una familia religiosa, todos compartieron muchos momentos de alegría y, claro, de mucho trabajo. Toda la tercera semana de los meses.
Agradecemos el sacrificio y generosidad de cada uno de ustedes, especialmente a los padres y seminaristas de la finca. Gracias por todo. Viva la Virgen y viva la misión.